Vamos a pedir la presencia de nuestro Dios que nos ayude a través de su Santo Espíritu para que podamos entender y comprender el repaso, la lección y qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esta lección que hemos estudiado en esta semana. Les invito a que inclinen el rostro, vamos a orar. Dios y Padre nuestro que habitas en los cielos, te damos las gracias nuevamente, Señor, porque hasta este momento tú nos has cuidado, nos has bendecido y nos has protegido, Padre de amor. Ahora también queremos pedirte en este momento de que tú nos acompañes en este repaso a la lección que vamos a tener y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude para poder interpretar y comprender lo que tú tienes a través de tu palabra y así de esa forma pues quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestros corazones y así también ponerlo en práctica en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ya les mencioné, el título de la lección de esta semana dice idiomas, texto y contexto. Actualmente se cree que hay más de 6.000 idiomas en todo el mundo. Cuando se escribió la Biblia, quizás los idiomas más conocidos eran el hebreo, el arameo y también el griego. Acordémonos que originalmente casi la mayor parte de la Biblia se escribió en hebreo. Oí un comentario de un escritor que dice lo siguiente, que el idioma hebreo es un idioma santo, y yo me hacía la pregunta por qué lo mencionó eso. Y es porque en el idioma hebreo no existen palabras groseras. Entonces es un idioma en el cual pues no existen las palabras que comúnmente la gente ocupa para pronunciar malas expresiones, sino que es un idioma prácticamente dedicado a la escritura. Entonces vemos pues de que Dios hasta en eso tuvo cuidado de que la mayor parte de sus palabras fueran escritos en este idioma. Como les mencioné, actualmente hay más de 6.000 idiomas de los que se conocen en este mundo. Pero originalmente, pues nosotros sabemos de que nosotros damos gracias a Dios porque tenemos un libro traducido del hebreo a nuestro idioma, como lo hay en español, en inglés, en francés, y en otros idiomas. Recuerdo que una hermana allá en El Salvador tenía una Biblia en idioma danés. Entonces, Dios siempre ha provisto lo necesario para que su pueblo no esté a oscuras. Se dice de que nosotros llegamos a tener nuestros libros gracias al invento de la imprenta, que gracias a Dios pues yo tuve el privilegio de lo que es trabajar en imprenta. Y recuerdo de que mi país se celebraba una fecha muy especial que era el 24 de junio, y era que el 24 de junio se le daba conmemoración a John Gutenberg, autor de lo que nosotros hoy en día conocemos como imprenta, como nosotros originalmente ahora tenemos libros, revistas y todo eso. Entonces vemos pues de que Dios siempre a través de toda la historia ha intervenido para que su pueblo no esté en tinieblas y que siempre Él se ha querido comunicar a través de su palabra. Entonces vamos a entrar a la primera parte de la lección porque es un tópico bien interesante. Mucha gente cree de que la Biblia no se puede entender, que la Biblia no se puede comprender, que es un libro cerrado, que solamente determinadas personas son las que pueden entender las escrituras. Pero para entrar en este tema vamos a pedirle al hermano Luis que nos ayude ahí con la primera parte de la lección en donde dice cómo entender las escrituras. Hermano Luis. Muchas gracias, hermano Gustavo. Sí, la verdad yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque hoy en día nosotros tenemos el privilegio de tener la santa palabra de Dios al alcance de nuestra mano, porque recordemos que por mucho tiempo la Biblia estuvo escondida y no todas las personas podían tener la palabra de Dios al alcance de su mano, pero recordemos de que Dios dejó su palabra con un propósito. Y los voy a invitar a que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante, mi hermano, lo que usted mencionó, de que pues la Biblia fue escrita en un idioma al cual nosotros nomás sabemos que fue en hebreo, arameo y en griego, pero nosotros no lo entendemos, que nosotros pudiéramos entender la palabra, pues Dios usó hombres que pudieron traducir la Biblia de los idiomas originales al idioma que ahora uno puede entender, como nosotros, pues al español, ¿no? Entonces, es importante, mis hermanos, reconocer de que toda la palabra de Dios dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es importante que reconocemos que Dios es nuestro creador. Entonces la Biblia es como un manual de vida para cada uno de nosotros, para cada uno, para cada hijo de la creación de Dios. Entonces depende el interés que uno personalmente le ponga a la escritura, así vamos a entender, porque si nomás tenemos la palabra de Dios tirada ahí en un rincón o más agarrando polvo ahí, pues entonces nunca vamos a aprender y a entender la palabra del Señor. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio 32, 46 a 47. Y dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando a Jordán para tomar posesión de ella. Así de que vemos, mi hermano, de que si nosotros entendemos la palabra de Dios y la ponemos por obra en nuestra vida, hay una promesa maravillosa de nuestro Dios de prolongar nuestros días en esta tierra. Entonces, es importante que cada uno de nosotros procuremos con diligencia, ¿no? Escudriñar las escrituras para así poder escuchar la voz del Señor, para que Él vaya dirigiendo nuestro camino y nuestra vida, porque recordemos que es el manual de vida que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos caminar de acuerdo a su voluntad. Gracias, hermano Luis. Solo quisiera mencionar o añadir que no solamente es importante para nosotros como padres, ¿verdad? Como esposos, leer la palabra de Dios, pero allí como subraya el versículo, la importancia de enseñar esas palabras o la palabra de Dios más bien a nuestros hijos. ¿Por qué? Mire, si usted y yo como padres no les enseñamos la palabra de Dios, ni sus hijos van a estar felices, ni nosotros vamos a estar felices, ¿verdad? Porque si uno como papá, por la gracia de Dios, es obediente a su palabra y con el ejemplo también enseña a sus hijos, incluso con la palabra de Dios, mire, sus hijos si aman a Dios sobre todas las cosas, no solamente tendrán paz y felicidad sus hijos, sino también nosotros como padres vamos a tener paz y tranquilidad sabiendo que nuestros hijos aman a Dios sobre todas las cosas. Así es que es importante no solo leer, obedecer, pero también enseñar y modelar a nuestros hijos la palabra de Dios. Así es. Gracias, Pastor Valadez. Yo solamente quiero leer el versículo que está como introductorio, que es el versículo a memorizar, y dice, tomad este libro de la ley, dice, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, dice, y dice, ahí por testigo contra ti. Es interesante, Pastor Valadez y hermanos, es de que Dios quería siempre mantener esa comunión con su pueblo. Además de la ley, dice, de la ley de los 10 mandamientos, dice que les dio estatutos y ordenanzas. ¿Pero para qué los dio? Para que ellos pues obedecieran a él y tuvieran una vida en completa obediencia hacia Dios. Y él les dice, si oyereis atentamente a mi voz, dice,
él, dice, siempre iba a mantener su bendición con su pueblo. Pero lamentablemente nosotros sabemos cómo ha sido toda la historia de Israel, e inclusive actualmente el pueblo de Dios a veces es rebelde, renuente a no querer obedecer la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar al siguiente tópico de la parte de la lección que dice sus palabras y sus significados. Hay palabras que verdaderamente tienen un significado sorprendente y tienen mucho que puede dejar en el ser humano, pues hay palabras que le quedan a uno grabado por siempre. Dice, en todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles, dice, de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia, ese tipo de palabras se requiere un amplio estudio, dice, de su uso para comprender la amplitud y su significado. Y quiero leerles aquí en el libro primero de Reyes, capítulo 3 y versículo 6, en donde se usa una palabra casi, podríamos decir, a través de toda la escritura, y dice lo siguiente. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él, dice, anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón contigo. Y tú has salvado esta gran misericordia. Esa palabra misericordia viene de la palabra hebrea ser. O sea, esta palabra es rica porque misericordia es tener compasión. Acordémonos de que Dios siempre ha tenido compasión para con su pueblo, a pesar de su rebeldía, a pesar de tanta desobediencia que ellos han tenido o tuvieron en contra de Dios, pues Dios siempre tuvo misericordia para el pueblo de Dios. Con razón dijo Moisés cuando dijo, Jehová, Dios de los ejércitos, lento para la ira, dice, y grande en la misericordia. Esta palabra es rica, ¿por qué? Porque es una palabra que a menudo se usa en toda la escritura, que Dios habla de la misericordia. Vamos a pedirle al pastor Valadez a ver si nos puede ampliar un poquito con respecto a eso. Sí, mire, en cuanto a las palabras y su significado, no solamente la palabra misericordia de la cual estaba hablando nuestro hermano aquí, Jacobo, pero imagínense, ustedes saben la palabra gracia, ¿verdad? La gracia es un favor inmerecido. Cuando hablamos de la palabra ágape, ¿verdad? Es un amor que se sacrifica a sí mismo, ¿verdad? Dios, cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de un amor ágape, ¿verdad? Que no espera nada. Dios desea que todo el mundo lo acepte, que acepte el mensaje de salvación para que no se pierda, pero Él no hace como hace el ser humano. El ser humano a veces trata bien a la gente o ama a la gente y espera recibir ese amor y ese mismo trato. Dios, el amor ágape, es como el amor de un padre a su hijo también, ¿verdad? Cuando uno le hace y está allí para él, lo apoya a su hijo, a su hija, no importa si es rebelde, ¿verdad? El papá sigue a sus hijos. Y es interesante, cuando uno estudia esas palabras en la Biblia, como misericordia, como paz, shalom, ¿verdad? Que Dios desea que tengamos ese shalom, esa paz entre nosotros, ¿verdad? Que tengamos gracia, que tengamos ágape. O sea, es bueno tener en mente cuando estudiamos estas palabras, hay mucho significado rico en las palabras que utiliza la Biblia. Sí, gracias, pastor. Con respecto a la palabra que usted mencionó, la palabra hebrea shalom, dice, a menudo se traduce como paz, pero su significado de la palabra es mucho, dice, más profundo y más amplio, que puede traducirse como totalidad, dice, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantiene en un estado de shalom, en paz. Acordémonos de que esa palabra la ocupó muchas veces Jesús, paz a vosotros. Entonces, cuando él les decía paz a vosotros, decía shalom. Entonces, tiene un significado bien profundo dentro de lo que es el texto sagrado. Así es que eso es lo que podríamos hablar con respecto a las palabras y sus significados. Ahora vamos a entrar al siguiente tópico de la lección, que nos habla de la repetición, dice,
forma de escritura y su significado. Acordémonos de que en la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, pero parte de ella se escribieron en arameo y casi podríamos decir la totalidad del Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero la escritura tiene un significado bien importante en la vida del cristiano, y no solamente eso, sino que Dios siempre ha querido mantener esa comunicación con el hombre. Así que vamos a pedirle al hermano Luis que nos hable y diga que ahí, que nos pueda dar una introducción a lo que dice repetición, forma de escritura y significado. Bueno, aquí la lección nos dice que, como a diferencia de los idiomas europeos, el hebreo no contiene signos de puntuación en el idioma original, por lo que la estructura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar las ideas, y una de esas formas de comunicar las ideas era la repetición. Cuando el escritor quería enfatizar la importancia de algo, pues lo mencionaba en repetidas ocasiones. La lección nos da el ejemplo de ahí en Génesis 1:26, cuando dice que el Señor, vuelta la palabra, creó en tres ocasiones. También cuando el profeta Isaías tuvo la visión y vio a los serafines que cubrían al Señor, pues también escribió que los serafines decían santo, 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 refiriéndose a la santidad y la majestad de nuestro Dios, ¿no? Y a pesar de que Isaías era un hombre consagrado al Señor, él se sintió, no se sintió digno de estar presenciando lo que él estaba mirando, y reconoció su pecado y su bajeza ante el Señor. Entonces, vemos cómo a lo largo de la Biblia, cuando hay un mensaje importante que Dios tiene para nosotros, también lo repite en varias ocasiones. Pastor, ¿algo que agregar? Sí, mire, bueno, en cuanto el asunto de la repetición, vemos que en la Biblia se utiliza mucho la repetición, ¿verdad? Cuando Dios habla de cuando Él nos creó, cuando creó al hombre, constantemente menciona eso, dándonos a saber que Dios es el creador de todo. Cuando vemos la palabra donde en la Biblia, en Isaías capítulo 6, versículo 5, ahí estamos viendo cuando el profeta Isaías estuvo ante la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y qué decían los ángeles? Decían, santo, santo, santo. Muchas veces la Biblia enfatiza ciertas palabras para darle un más peso, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y es por eso que muchas veces se repite, y a veces por ejemplo, cuando la Biblia dice que Él va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, es forma de énfasis en el idioma de la Biblia. Gracias, Pastor Valadez. Hay algo que también yo quiero resaltar, y es que Dios, como dice usted, repite a través de la Escritura muchas y hace énfasis en distintas cosas. Por ejemplo, dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y se señoree, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal sobre la tierra. Aquí vemos que él dice, hagamos al hombre. Vemos pues de que Dios no está hablando está hablando en plural, no está hablando en singular, sino que no está solo, sino que hay alguien más que lo acompaña. Y luego después, en Génesis 1:27, nuevamente repite lo siguiente y dice, y creó Dios al hombre, dice, a su imagen. Y nuevamente recarga, a imagen de Dios lo creó, dice,
varón y hembra lo creó. O sea, que él repite para que uno pues pueda entender y comprender de que todo esto, pues como dice Primera de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, estos hombres que escribieron la Biblia, es cierto, lo escribieron de acuerdo a en donde ellos vivían y también de acuerdo a la cultura, pero acordémonos que tenía un propósito original. El propósito original era de que Dios quería demostrarnos de que Él es el creador. No solamente es el creador, sino que también es el sustentador nuestro. Y borra, echa por tierra todas las teorías que habla acerca de una evolución que allá por los años 1800 tomaron mucho auge con Carlos Darwin cuando él escribió el famoso libro El origen de las especies. Entonces Dios, a través de su palabra, nos deja un testimonio claro de que Él es el creador y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No descendemos de un mono, porque ¿a dónde quedó nuestra cola? O sea que Dios siempre ha querido demostrarnos de que somos criaturas creados a imagen y a su semejanza. Bien, vamos a dejar esta parte y vamos a entrar a la siguiente que dice textos y contextos. Así que aquí voy a pedirle al pastor Valadez que nos ayude con respecto a este tópico, ya que tiene mucha profundidad con respecto a lo que es textos y contextos. Sí, miren, como nos dice la lección, ¿verdad?, de escuela sabática. Las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración y es esta unidad la que debe entenderse primero. Luego está el contexto más amplio de la unidad general en la que aparece la oración y quizás sea una parte del pasaje, un capítulo o una serie de capítulos. Es fundamental comprender lo mejor posible. Entonces, hermanos, cuando vemos la Biblia hay que ver el contexto, ¿verdad? Aquí están algunos principios. Hay que ver el significado literal, hay que ver la parte histórica y la gramatical y entonces comparar el uno con el otro. Les voy a dar un ejemplo que quizás algunos de ustedes ya han escuchado. Vayamos al libro de Mateo capítulo 27, versículo 5. Y le voy a pedir a uno de mis hermanos que por favor me ayuden a leer Mateo capítulo 27, versículo 5. Y entonces yo voy a leer Lucas capítulo 10, versículo 37. Entonces vamos a ver aquí la importancia de siempre ver el contexto. Mateo 27:5 dijo, ¿verdad, pastor? Sí, señor. Dice así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces dice la Biblia en Lucas 10:37, ve y haz tú lo mismo. Entonces, menciono esto, ¿verdad? Para solamente resaltar la importancia de ver el contexto de todo lo que nosotros leemos. Hay veces que la gente salta y brinca de un versículo a otro. Por ejemplo, la lección da el ejemplo de la palabra Adán, ¿verdad? La palabra Adán. Y miren cómo vemos el contexto de cómo se utiliza en Génesis 1:27 a comparación de Génesis capítulo 2:7. Así que, hermano Luis, a ver si usted me puede ayudar a leer Génesis 1:27 y entonces, hermano Gustavo, si usted puede leer Génesis capítulo 2:7. Aquí vamos a ver que cuando usa la palabra Adán se refiere al hombre, ¿verdad? Y o más bien, en una ocasión se refiere al hombre y en otra ocasión se refiere a ambos, a tanto Adán y Eva, o sea, la humanidad. Entonces, hermanos, a ver, léame Génesis 1:27 y entonces Génesis 2:7. La palabra de Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Okay. Sí, luego después en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, entonces aquí se ve la palabra para Adán, ¿verdad? Donde en un caso se refiere al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y en otro caso,
se está refiriendo específicamente a Adán. Recuerdan también que en la Biblia Jesús también es llamado como ¿qué? El segundo Adán. Adán. Es importante, hermanos, ver el contexto y por eso leer unos versículos antes, unos versículos después. A veces hay que leer, es recomendable leer todo el capítulo, ¿verdad? Un par de capítulos antes para ver todo el contexto, hermanos, y entenderlo de una manera mucho mejor. Sí, gracias, Pastor Valadez. Estos textos nos dejan claro de que no venimos por una casualidad, si somos, ya que somos hechos, dice, a imagen y semejanza de Dios. Yo, honestamente, yo prefiero me considero de que soy privilegiado a ser creado como a imagen y semejanza de Dios. Imagínense que viniéramos de un mono, el mono es muy feo. Entonces, Dios, a través de su escritura, nos da esa enseñanza clara que a veces nos cuesta entender, pero acordémonos que Deuteronomio 29:29 dice, mas las cosas reveladas pertenecen a vosotros y las ocultas pertenecen a Dios. Uno quisiera saber más acerca de todo lo que esconde la naturaleza, pero esas cosas solamente están reservadas para Dios, no para mí. Si mi mente es tan pequeñita, imagínense que me cuesta comprender lo que está revelado, ahora imagínense lo que no está revelado, cómo no me costaría entender. Entonces Dios nos ha dejado lo que nosotros podemos entender y comprender. Hay cosas, como dice, oí a cierto predicador, que allá en el cielo Dios nos va a explicar ampliamente con respecto a las dudas que nosotros tenemos hoy en día que no alcanzamos a comprender. Bien, vamos a entrar a la siguiente parte de la lección en donde nos dice los libros y su mensaje. Acordémonos que los libros pues tienen un mensaje. Cada persona que escribe un libro pues trata de dar un mensaje. Cuando se escribió la Biblia, acordémonos de que fueron muchos siglos que tomaron, más de 1400 años, tomó todo el proceso de la escritura de la Biblia y fueron reyes, fueron pastores, fueron diferentes personas que tomaron parte activa en la escritura de la palabra de Dios o de lo que hoy comúnmente conocemos nosotros como la Biblia. Pero acordémonos de que cada libro tiene un mensaje. Acordémonos de que el Génesis nos habla de la creación. Apocalipsis nos habla de la revelación. Entonces, cada libro nos da un mensaje para cada uno de nosotros y todo tiene que ver con más que todo con la salvación del hombre. Entonces, vamos a pedirle aquí al hermano Luis que nos ayude un poquito y luego después puede pedirle al pastor para que nos amplíe un poco con respecto a este tópico. Bueno, recordemos, mis hermanos, que la Biblia pues es un libro que fue escrito durante mucho tiempo. Tomó más de 15 siglos para escribirlo, pero sin embargo, el mensaje que nos presenta es único. O sea, la Biblia no se contradice. O sea, es el mismo mensaje. El mensaje más importante de la Biblia es mostrarnos a Jesús y el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Entonces, es maravilloso pues saber de que a todas estas personas durante distintas épocas de la historia fueron escribiendo, y cuando vemos todo el libro completo, vemos como que si estas personas se hubieran conocido y la verdad es que ellos no tenían ninguna relación entre sí. Entonces eso nos da la certeza que a lo largo de la historia fue nuestro Padre Celestial el que estaba guiando todo el proceso para que nosotros tuviéramos toda la instrucción básica para poder llegar al reino de los cielos, mi hermano. Pastor Valadez. Mire, me gusta lo que dice aquí la lección. Dice, Moisés escribió de Éxodo a Deuteronomio después del Éxodo, por supuesto. Pero como Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios desde la creación hasta el periodo patriarcal, es lógico que este libro se haya escrito antes de Éxodo. Entonces, hermanos, siempre recordemos que cuando usted y yo leamos la Biblia, debemos ver en el contexto en cual fue escrito, ¿verdad? Cuando uno ve las promesas que se le dio a Abraham, uno puede entender mucho mejor Éxodo, ¿verdad?
O sea, Moisés y la experiencia de los israelitas en el Éxodo es el cumplimiento de lo que Dios le ha prometido a Abraham. Entonces, solo resalto que si usted quiere entender la Biblia mejor, es muy importante usted entender el libro de Génesis, como en unas lecciones que vienen a más adelante. Y lo último que quisiera mencionar es que recuerden, la hermana White nos dice algo muy importante en el libro Conflicto de los Siglos, y nos dice lo siguiente: Conflictos de los Siglos, página 7. Dice: sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para eliminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a la palabra de Dios. Estamos hablando de la importancia de leer la palabra de Dios, de ver el contexto de la palabra de Dios y saber también que el Espíritu Santo no lo va a guiar en contra de lo que ya está escrito o revelado en la palabra de Dios. Siempre van a estar en armonía el uno con el otro. En el momento que está un poco fuera de onda, es verdad, la situación que no encaja, puede darse cuenta que el que está mal es usted, no la palabra de Dios. Exacto. Pastor, yo a veces me hago la pregunta con respecto a Moisés. Para él habrá sido muy difícil escribir el libro de Génesis, porque acordémonos de que habla desde el principio. Dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra, pero Moisés tal vez lo que miraba eran las estrellas, pero ahí dice que, y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Cuando ya Moisés pudo contemplar la tierra, me imagino yo que ya estaba todo en orden. Él vio tantos milagros que hizo Dios. Entonces vemos pues que para Moisés ha de haber sido algo difícil poder entender y comprender todo lo que Dios le estaba dictando para que escribiera este libro acerca de la creación. Ahora, lo interesante es de que la Biblia no se contradice en ninguna parte, sino que la Biblia en sí misma se interpreta, y no solamente se interpreta, sino que Apocalipsis, acordémonos que ahí también dice, es la revelación de Jesucristo. Dios no ha querido mantener nada oculto para con su pueblo ni para con sus hijos. Él siempre ha querido estar siempre, como dicen, comunicándose con ellos. Lo hizo a través de los profetas, lo hizo también a través de su hijo. Entonces vemos pues de que Dios siempre ha querido mantener esa comunicación con su pueblo. Estaba leyendo y a través de un estudio decía de que todavía hoy en día hay más de 1500 idiomas y dialectos en los cuales pues no ha sido traducida la Biblia. Entonces digo yo que nosotros deberíamos de estar agradecidos porque Dios, a través de esos hombres que estudian, digamos, idiomas, estudian el hebreo, ellos han podido traducir, logrado traducir, perdón, la palabra de Dios para que nosotros la tengamos y no solamente la tengamos, sino que también sea parte de nuestro alimento espiritual. Así es que Dios quiera de que nosotros hagamos, apreciemos verdaderamente este libro y que le demos la verdadera importancia. Miren, yo recuerdo de que cuando se instauraron esas revoluciones, vamos a decir, comunistas, se trató por todos los medios de opacar la Biblia, que no existiera la Biblia, que no se hablara de Dios. Es cierto, por un tiempo lograron eso, pero a medida fueron abriéndose, la gente vio que tenían esa necesidad de conocer acerca de la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos de que cuando se derrumbó el muro allá en, ¿cómo se llama?, en Rusia, vino la perestroika y muchas iglesias, inclusive pastores de nuestra iglesia, lograron esa oportunidad que hubo y comenzaron a dar grandes campañas evangelísticas allá en Rusia. ¿Por qué? Porque había necesidad de conocer, de comprender lo que la palabra de Dios dice. Así es que, hermanos, nosotros tenemos este privilegio y démosle gracias a Dios porque hasta hoy en día nadie nos puede decir usted no lea la Biblia. Antes no se podía leer la Biblia, solo había un determinado grupo de personas a los cuales pues tenían el acceso a la Biblia. Hoy damos gracias a Dios porque casi me atrevería a decir que en cada hogar
hay de 2 a 3 Biblias, pero muchas veces nos pasa lo de aquella viejita, ¿va? Que un colportor y le dijo, usted tiene Biblia, ¿y cómo va a creer usted incrédulo que yo no tengo Biblia? Le digo, déjeme buscarla. Dice de que cuando comenzó a darle vuelta a todo lo que tenía en su casa, dice, encontró la Biblia. Y dice, ay, dice, hacía 2 años que se me habían perdido los lentes con los cuales pues hacía la lectura. Así es que pareciera ser que también ese es el caso de nosotros. Hemos dejado la Biblia, le damos muy poca importancia, pero la verdad es que la Biblia es el alimento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Voy a pedirle al pastor Valadez que nos haga el cierre de la lección y luego después al hermano Luis que nos tenga una oración final con respecto al estudio del repaso de la lección de esta mañana. Sí, así es. Gracias, hermano. Mire, solamente quería decirle, la lección nos dice en el día del sábado que se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su lengua maternal. Entonces, gracias a Dios, número uno, gracias a la imprenta y la reforma que eso nos hacía. Usted mencionó, ¿verdad? Que hoy en día tenemos la Biblia en nuestro idioma, ¿verdad? Y tenemos varias Biblias. Lo importante es que la leamos, ¿verdad? Tanta gente que antes quería leer la Biblia, pero no pudo tenerlo o no lo tiene en su propio idioma. Hermanos, recuerden la importancia de confiar en Dios y no la palabra de Dios. La importancia de estudiar la Biblia. Cuando leemos la Biblia, hermanos, no solamente hay que ver varias traducciones, pero también sabemos que hay diccionarios bíblicos, ¿verdad? Usted no necesita saber griego y hebreo. Hay concordancias que nos ayudan a entender el idioma original, ¿verdad? Y por supuesto también hay comentarios adventistas y sobre todo está también los libros o el espíritu de profecía para ampliar y ayudarnos a comprender la palabra de Dios. Así que los animo, queridos hermanos, a que sigan estudiando. Recuerden que tenemos el privilegio, aunque no sabemos el idioma original, lo podemos leer en diferentes versiones y hay otros recursos que podemos acudir para entender la palabra de Dios mucho mejor. Amén. Hermano Luis, nos despiden orando, por favor. Ok, vamos a orar. Padre bendito, Señor, le damos las gracias por su amor, por su misericordia. Señor, en esta hora imploramos que usted derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de nuestros hermanos que van a escuchar este repaso, Señor, que podamos hacer de su palabra, Señor, nuestro alimento diario, Señor, para que de esa manera, Señor, podamos transformar nuestras vidas, Señor, de acuerdo a su voluntad. Por favor, Señor, sea con cada uno de nosotros. Bendíganos y guárdanos, Señor, no porque lo merecemos, sino porque lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Dios me lo bendiga, ¿eh? Amén.